¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Este es el episodio 216 y en esta ocasión hablaremos más a profundidad de Aprendiz de Asesino, de Robin Hood. Si no has escuchado el episodio 215 del podcast en el que hablamos de qué trata este libro, hazlo. Puedes encontrarlo en alaventura.net. Y si no has leído aún este libro, hazlo antes de continuar porque habrán spoilers. Comencemos. En este episodio no vamos a hablar de todo el contenido de Aprendiz de Asesino de Robin Hood de principio a fin, pero vamos a discutir su contenido de una manera que hace inevitable hablar de spoilers. Así que esa es tu última advertencia antes de continuar si no quieres arruinarte la sorpresa de leer este libro. Aunque creo que no voy a mencionar ningún acontecimiento muy específico. Más bien, vamos a platicar de algo que me llamó mucho la atención de este libro. Y es que una de las cosas que se me quedaron dando vueltas en la cabeza después de terminar de leer Aprendiz de Asesino fue su protagonista, Traspié. A simple vista, es el protagonista estándar de una novela de fantasía, específicamente de una de aventura. Este tipo de protagonistas, sin duda los tienes bien ubicados, porque la verdad es que no se limitan a la fantasía, aunque son muy representativos del género. Probablemente también los has encontrado en cómics, en televisión, en el cine, en teatro. En el manga son muy abundantes y me refiero a el personaje que es valiente, de buen corazón, cuyo mayor defecto es ser demasiado bueno. Generalmente también es sumamente talentoso en una habilidad que es de importancia central en el universo en el que vive. Puede ser un tipo de magia esta habilidad, un estilo de combate, una cualidad sobrenatural, entre otras cosas. Este héroe o heroína de aventura suele verse metida en problemas por su implacable necesidad de hacer el bien. Es decir, no es que sea una persona problemática, pero se busca problemas porque no puede dejar de seguir su propia brújula moral. Le es imposible quedarse mirando en presencia de alguna injusticia o de una persona que requiere de ayuda. En algún punto de la historia que protagoniza, esta heroína o héroe sobreestimará sus aptitudes, lo cual le meterá en algún problema enorme, probablemente el conflicto central de toda la historia. Y para salir de este tendrá que aprender una valiosa lección, de preferencia sacrificando algo en el proceso. Es también una estructura de historia convencional todo esto que le pasa a un personaje de este tipo, que no por ser convencional quiere decir que no sea efectiva. Lo es. Podemos incluso reconocerla en las historias que leemos de otros medios, como ya habíamos mencionado, cine, televisión, cómics, videojuegos, manga. No es algo malo que podamos reconocerla. A lo mejor puede ser predecible. Si ya has leído muchas historias similares, eso sí es cierto. Dependiendo de tu tolerancia personal, puede que una heroína o héroe de estas características que siga una historia como esta te parezca algo trillado, repetitivo o aburrido. Como ya dijimos, Traspié es un personaje como este. Es bondadoso, ama la justicia, tiene una habilidad enorme para usar la habilidad, así se llama su habilidad especial en este mundo de aprendiz de asesino, que es herencia del linaje batídico al cual pertenece. Es el poder característico de este universo y, de paso, también puede dominar otro poder, uno prohibido, así que es doblemente especial. Todos los momentos de una historia estándar que ya mencionamos le ocurren de una manera u otra a lo largo de este libro. Así que estos últimos minutos han sido un enorme spoiler, sin muchos detalles, pero básicamente es el conflicto principal de la historia. Pero bueno, por eso hago la advertencia desde el principio del episodio para que no haya malentendidos de que revelo cosas que podrían sorprenderte del libro. Entonces, esperaríamos que habría una amplia probabilidad de que encontrara un poco aburrido a Traspié. Después de todo, gracias a mi personalidad particularmente introvertida, me encantan las historias. Entonces me he encontrado una cantidad innumerable de veces con este arquetipo de heroísmo. Pero no me aburrí de Traspié. Eso es lo que me ha tenido pensando por un largo tiempo, porque este personaje, que es bastante convencional, me mantuvo interesado en la historia, en su historia,
Entonces, ¿por qué Traspié funciona tan bien como protagonista, para mí por lo menos, mientras que otros personajes similares no lo hacen? Y hago el señalamiento de que esto es en mi opinión. Es completamente posible que al leer Aprendiz Asesino pienses, wow, qué terrible personaje es Traspié. Tengo 2 o 3 palabras de reclamo fuertemente formuladas para ese conductorcillo de la aventura. Completamente válido. Siempre está presente el factor de gusto personal. Pero asumamos que tengo razón y Traspié es un protagonista interesante. ¿A qué se lo podríamos atribuir? Creo que la clave está en que Traspié, como el nombre de este libro nos lo indica, está siendo entrenado para convertirse en un asesino. Es más, en distintos puntos de la historia, la narración en primera persona de Traspié adulto, en el futuro, que nos está contando su vida, nos deja claro que, en ese momento de su vida, ya maduro, se ha convertido en un asesino muy bueno, muy eficaz, o sea, que mata gente con muchísima habilidad. Que nuestro protagonista tenga esta ocupación y que sea tan bueno en ella, crea un conflicto permanente con su personalidad. Es justo el trabajo opuesto para alguien con todas las características que tiene Traspié. Matar a una persona de manera deliberada y calculada es algo que nos suena muy lejos de la ocupación ideal para nuestro protagonista. Es fácil imaginarnos a alguien como Traspié como un caballero con armadura, al igual que su padre Hidalgo, dirigiendo ejércitos, liderando a los chicos buenos contra los villanos, quizás como un guardián o un mentor como Burrich, que es básicamente su padre adoptivo, o incluso podríamos verlo como un noble, de los buenos, de los que se preocupan por los habitantes de su reino, como verás, su tío. Pero como un asesino, suena difícil. Así que, conforme vamos conociendo más la historia de Traspié y cómo va madurando, también vamos presenciando la manera en la que constantemente tiene que hacer cosas que van en contra de sus instintos, porque tiene como misión asesinar a los enemigos del rey, su abuelo, a quien, por cierto, ha jurado lealtad. A Traspié le cuesta tanto trabajo como a nosotros imaginárnoslo asesinando personas. Es más, los primeros trabajos de asesinato que le son encomendados a Traspié lo ponen muy incómodo. Aunque tiene la determinación para cumplir con su obligación con su abuelo, quitarle la vida a alguien más no le emociona en lo absoluto. Así que busca maneras de resolver los problemas que han llevado al rey Artimañas a considerar un asesinato como la solución definitiva y la única que queda. A veces tiene éxito en esta búsqueda de alternativas, a veces no. Lo que sí pasa siempre es que tiene que reconciliar su obligación con sus principios, lo cual es algo transformador. Todo el tiempo, en cada momento y con cada decisión que toma, poco a poco, vamos presenciando cómo Traspié se acerca a la voz madura de su narración como Traspié adulto. Él nos indica que ha tenido que sacrificar cosas de sí mismo que le eran esenciales, que eran parte de él, pero por necesidad debieron cambiar para poder hacer su trabajo como asesino del rey. Nos deja también la promesa de que todo lo que estamos presenciando tiene un punto de destino y vamos a ver sus resultados en los siguientes libros de esta serie de 9. Traspié, por supuesto, no hace nada de esto por gusto, es algo que hace por necesidad, ese lugar en el mundo que le ha tocado, gracias a las complicadas circunstancias de su existencia. De lo contrario, si no es él el que está matando a otras personas, es él el que terminaría muerto a manos de algún asesino. Es como se gana la vida, en sentido figurado y muy literal. Y creo que esto, todo lo que hemos platicado, es lo que tiende a hacer que un personaje se sienta incompleto o muy trillado en otras historias. A estos personajes les hace falta este conflicto permanente. Todos sus talentos y cualidades son justo los que se necesitan para enfrentar a los desafíos que se van a encontrar en la historia. Tienen justo la combinación de atributos para solucionar lo que sea que les ponga enfrente la autora o el autor. Así ha planeado la historia. De este modo, terminamos con personajes a los que nada les sale mal y siempre tienen las respuestas, habilidades o antecedentes justos para salir victoriosos.
Y ese sacrificio que tienen que hacer, que para Traspié es muy personal, del cual hablábamos al principio del episodio, rara vez es su esencia como persona. Suele ser la pérdida de algo valioso, sí, pero no de ellos mismos o ellas mismas. Puede ser un objeto, un recuerdo o, lo más trágico de todo, la vida de alguno de sus amigos o seres queridos. Claro, que cuando la historia misma te dice que su protagonista es la o el elegido, esto es de esperar. Es lo que se te ha prometido desde un principio. Aunque, por supuesto, hay historias que juegan con esa expectativa de las y los lectores. Estoy casi 100% seguro de que en este momento estás pensando en algún personaje que cumple con estas características, que en teoría debería enfrentarse a muchos desafíos, pero la realidad es que las cosas salen como deben salirle. Es más, hasta puede que estés pensando en alguna historia donde los peores defectos del personaje principal son, en realidad, grandes virtudes y lo que hace que salgan adelante. Hay historias así. Todo lo anterior es parte de uno de los temas centrales de Aprendiz Asesino, que podríamos resumir en qué significa hacer lo correcto. Porque esto es a lo que se enfrenta Traspié a lo largo de la historia. Sabe que debe hacer algo, tiene una obligación, se le ha dicho que es lo que necesita el reino, así que en teoría es lo correcto. Pero entonces, un acto que causa daño a una persona, que termina con su vida definitivamente, ¿es algo correcto si trae un mayor beneficio para muchas otras personas? ¿Es correcto matar a alguien si eso hace que el reino prospere? Son preguntas que, si no tuviéramos a un protagonista que genuinamente tiene dificultades para contestarlas, no funcionarían tan bien como lo hacen en esta historia. No harían que este tema se sintiera integral a la historia y también al crecimiento de su protagonista. Y no me habría hecho pensar tanto acerca de ello para empezar. Pienso que vale la pena que, cuando te encuentres con un protagonista que no te ha parecido convincente, o peor, te ha parecido aburrida o aburrido, te preguntes si la historia está haciendo que se ponga a prueba a sí misma o a sí mismo, si está desafiando sus creencias, sus principios, sus instintos, o solo se le presentan problemas para que los resuelva de una manera ingeniosa, llamativa y que, en teoría, debería ser emocionante. Ah, pero eso sí, en Aprendiz Asesino hay algo que me pareció también interesante y que contradice un poco lo que hemos platicado. Es que los personajes que pertenecen al linaje de los Batídico, por una relación consanguínea, es decir, son familia directa, suelen tener la razón. El rey Artimañas, aunque su nombre suena súper sospechoso y de verdad que está aimado, siempre toma decisiones justas. Pueden ser cuestionables en cuanto a su método, pero los planes del rey siempre van encaminados al beneficio del reino y sus habitantes. En cambio, los personajes que forman parte de la familia Batídico, pero por matrimonios o por alguna otra relación, como es el caso del hijo adoptivo de Artimañas y su madre, y también otro miembro de la familia que anda por allí inmiscuido, son inequívocamente malvados y suelen ser personas injustas. Además de que son terribles usando la habilidad. Me da un poco la impresión que la autora está diciendo que solo los nobles de verdad, que han heredado por sangre su título, son buenos, justos y son los legítimos gobernantes y líderes de un reino porque tienen todas las capacidades para hacerlo. Como si se heredara a ser un buen gobernante. Pero este es el primero de 9 libros, así que la historia puede irse por caminos que ni me imagino y todo lo anterior puede cambiar. Pero me llamó la atención. En el mundo real, ser un buen gobernante o líder no es hereditario. El cargo puede serlo, pero las aptitudes no necesariamente. Por eso tenemos la palabra nepotismo, que hace referencia a darle un cargo a personas solo porque son tus amigos o tus familiares, tengan o no las aptitudes para ejercer ese cargo como debe ser. Pero bueno, este es un libro de fantasía, así que podemos creernos que ser un buen rey es algo hereditario, está en el ADN de las personas. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado este libro? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué has encontrado en él?
Si quieres contármelo, puedes encontrar los medios para ponerte en contacto conmigo en alaventura.net. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de redes sociales, correo electrónico, y también ahí están los enlaces para que te suscribas a este podcast a través de Spotify, de Apple Podcasts, Google Podcasts y algunos otros medios. También están todos los episodios del podcast, desde el primero hasta el más reciente. Todo eso te lo encuentras en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día, cuida de ti y de los demás, no solo ahora, sino siempre, y hasta la próxima.